Hola chicos, ¿cómo están? Empezamos ahora sí con otra clase más del grupo genérico de las patologías que están presentes en el programa. Vamos a empezar con las causantes de trastornos de déficit cognitivo, retraso mental, etcétera, como prefieran llamarlo, trastorno de neurodesarrollo. Y básicamente sobre las causas genéticas. Ahora vamos a ver en dos videos diferentes cómo es el prototipo para que ustedes también puedan seguirlo y estudiarlo en, en el, en, el, en casa, y tomando como base el programa de examen, que está todo bien detallado, toda la temática que necesitamos estudiar. Eh, en este caso vamos a ver de las causas genéticas que vamos a ver en el programa, que son varias. Tenemos el Down, tenemos el Prader-Willis, el síndrome de Angelman, el síndrome de Creutzfeldt-Jakob, el síndrome del llanto del gato, etcétera, de Sotos, etcétera. Ahora vamos a ver, son muchísimas las causas que por algún trastorno genético la criatura puede nacer con un déficit cognitivo. El trastorno, las que más frecuentes de todas son sin duda, y eso depende del país donde ustedes vayan a estudiarlo o vayan a verlo, el síndrome de Down y el síndrome del X frágil. Son las dos patologías de orden genética que son productoras, las más frecuentemente productoras de déficit cognitivo, de retraso mental. Con respecto a la terminología, no sé si ya le dije en anterior, eh, la terminología con que nos vamos a referir a esto, bueno, lo vamos a ver en otro capítulo porque es muy llamativo, que no es, ya le había dicho, creo, no es la cuestión peyorativa con que se interpretan las palabras, sino con que las que se lo dicen. Durante años se han estudiado, se han utilizado diferentes terminologías para definir lo mismo, que hoy lo que llamamos déficit cognitivo, hace unos años atrás llamábamos retraso mental. Años anteriores era la idiocia, era algunas características, como mongolismo, por ejemplo. Estúpido era una forma de definir la ley a aquellos que necesitaban de una persona que cuidara. Ese es un término que viene de la época de que existía todavía las monarquías, donde la persona que necesitaba, porque, por su problemática intelectual, necesitaba un protector de sus bienes, se lo nombraba como estúpido, pero no eran peyorativos, eran para protegerlos. Todo esto fueron cambiando, y no sé, posiblemente lo sigamos cambiando sin darnos cuenta que no somos nosotros los que tenemos que cambiar, y no el lenguaje. El lenguaje estaba muy bien, siempre estuvo muy bien el lenguaje, siempre fue muy completo y muy vivo el lenguaje. No necesitamos de estas últimas revoluciones del lenguaje para hacerlo crecer. Tal vez si lo hubiéramos conocido un poquito más, o lo hubiéramos estudiado un poquito más, no hubiera sido necesario todo esto que sucede. Pero bueno, volvemos a lo que es Down. Esto le va a servir de prototipo de cómo estudiar las enfermedades genéticas. ¿Qué es lo que nos vamos a fijar? Una de las cosas que nos vamos a fijar primero es de qué estamos hablando. Y por ejemplo, vamos a ver la etiología, que es cómo se produce. Vamos a ver la epidemiología, es decir, la frecuencia con que se producen cada una de las patologías que ustedes vayan estudiando, vayan averiguando eso. A ver cómo se produce, con cuán frecuente es, cuáles son las consecuencias que trae la criatura, cuáles son las consecuencias cognitivas, cuáles son las más frecuentes, cuáles son las consecuencias orgánicas, si traen también alguno o bien asociado con otra enfermedad, cuáles son las posibles capacidades que puedan desarrollar estos chicos, y cuáles son las posibles complicaciones que puedan desarrollar estos chicos con los años, como para ustedes como profesionales estar listos y saber cómo intervenir de la mejor manera. El síndrome de Down es una alteración genética, hay un cromosoma extra, por eso se habla habitualmente de trisomía. Generalmente es el ser humano, ya lo habían estudiado el año pasado, son 46 cromosomas, 23 que me da la madre, 23 que me da el padre, en total 23 pares. ¿Qué pasa si sobra uno?
Uno es asexual, otros son los 22 de funcionamiento. Eh, Uno es el que nos va a dar la sexualidad biológica, los otros, esos acuérdense que estaban definidos como X o X, XY, este, mientras que dentro de los otros, el, eh, la alteración del Down va a estar asociada al cromosoma 21. Hay un cromosoma extra, pero la forma de presentación, la forma de alteración es diferente en cada uno. Eh, Según que traje acá, el síndrome es la principal causa de discapacidad intelectual a nivel mundial. Sin embargo, en España, estudiados profundamente los mapeos genéticos, vieron que ellos tienen una altísima frecuencia de X frágil, mucho más de lo que creían, y vieron que muchas de las consecuencias, al ser débil, la mayoría de ser trastornos de déficit cognitivos débil producidos por alteración genética, muchos pasan desapercibidos, aunque son limitados en algunos de sus aspectos, pero sí está y trae consecuencias tanto a niveles sociales como de los planes de salud, etcétera, etcétera, que son los que más habitualmente requieren algún tipo de ayuda o protección. Sin embargo, a otros países el Down es el que es considerado como primera causa más frecuente. Eh, Se habla que se produce en todas las etnias, no hay quien esté excepto. Una incidencia 1 cada 700 es medio alto, en general es más bajo, 1 cada 1000, 1200 nacimientos, pero sí tiene esto fíjense con respecto al origen, tiene una importancia muy muy grande el tema de la madre. Ya habíamos visto que las alteraciones genéticas a veces pueden ser heredadas, como las que vemos gracias a los estudios de Mendel. Algunas características van a ser heredadas por la madre o por el padre, a veces con características recesivas y otras veces como características dominantes, convirtiendo a una persona en un portador sano, en un portador, en un sano o en un enfermo. En este caso, las alteraciones, ya vimos como el cromosoma, toda la alteración cromosómica puede ser alterada a veces por cuestiones eh, desconocidas, como hay una mutación espontánea, una alteración espontánea, pero muchas veces vimos cómo pueden ser mutadas por fármacos, la intervención de otro tipo de enfermedades, los rayos, rayos X o radiación, químicos, exposición a químicos, etcétera, pueden producir mutaciones a nivel genético que se traduce luego, si la madre está embarazada, en una problemática de este tipo. Pero en este caso, en el Down, lo más importante es la edad, ¿no? Se ha visto que después de los 35 años, solamente el 1% es de padres progenitores, es decir, en realidad son hijos de Down, de una madre o de un padre Down. Pero como suelen estar muy, si bien el manejo de la sexualidad es muy difícil, dependiendo también si el grado de déficit intelectual que les trae es leve, moderado, grave o profundo. Pero como es muy difícil el manejo, generalmente están muy cuidados, pero en algunos casos donde sí se puede o se produce o son acompañados o en forma accidental se produce un nacimiento, muchas veces no tan accidental porque saben que los chicos con Down ya habíamos visto que como ser mayoritariamente son leves o moderados, pero sí como característica dentro de su aspecto cognitivo es su sugestionabilidad, son fácilmente engañables, digamos, de alguna manera, sobre todo mientras más profundo es el déficit intelectual. El tema de la progenie muchas veces son consecuencias de delito, no solamente de actos este, deliberados o acompañados de los chicos o espontáneos o en forma accidental, a veces son también de forma delictiva. Y entonces en ese caso se puede producir un nacimiento por Down, pero generalmente hay 99 nacimientos, otros nacimientos con chicos de Down de 100, cada 100,
que dependen de esta transformación espontánea que se puede producir en el 21, en el cromosoma 21, y que se va dando cuando la edad de la madre va avanzando, sobre todo después de los 35 años empieza a aumentar la frecuencia y vamos a ver después cuánto aumenta. No es una enfermedad, es un síndrome. Dijimos que era un síndrome, un conjunto de signos y síntomas, es decir, cosas observables y cosas que nos puede decir la persona, cosas medibles, mensurables desde afuera, las podemos observar, las podemos escuchar, las podemos estudiar, las podemos ver, las podemos tocar. Todo ese conjunto de cosas nos van a dar un síndrome. Este conjunto de signos y síntomas, eso es síndrome. Entonces, que produce la alteración que vamos a llamar Down. La apariencia es una de las características, siempre va a haber una expresión genotípica, es decir, donde vamos a ver la alteración a nivel cromosómica, en un mapeo cromosómico vamos a ver una alteración fenotípica de toda esta patología, es decir, una alteración a nivel físico, la expresión física, los rasgos físicos propios que hacen que estos chicos se denominen o se los diagnostique como síndrome de Down. Vayan leyendo ustedes los puntos, pues yo lo estoy contando nomás y después cualquier cosa lo motean. Les sugiero esto, no me di cuenta de decirles, véanlo una vez conmigo, así yo los acompaño para guiarlo un poquito, después lo motean y puedan leerlo. La idea era que tuvieran también el material para estudiar. Bueno, fíjense en acá, hablan también un estudio de Down en España, 30-40 de las personas con discapacidad intelectual tienen síndrome de Down, o sea, el 30-40 de todas las personas que tienen déficit intelectual. Fíjense que a pesar de que son altos los índices de productores de Down, ustedes van a tener, guiándonos en estas estadísticas, que son muy predictivas, cada 10 chicos que ustedes vean con un déficit intelectual, solamente 4 o 3 van a ser Down. Los otros 6 o 7 van a tener un retraso intelectual, pero va a ser de otro origen. Por eso es tan importante que ustedes lo diferencien y lo sepan ver bien, porque son muy distintos, algunos son muy difíciles de poder, salvo por los aspectos cognitivos, son difíciles de arribar a una causa. Muchas veces sabemos que es un retraso intelectual, pero no sabemos la causa. Y si podemos saber la causa, ¿qué les parece a ustedes? ¿Será mejor o será más fácil hacer un tratamiento o no? Por supuesto que sí, va a ser mucho más fácil planificar estrategias terapéuticas en base a que sabemos de qué se está tratando, o lo tenemos que ver como una cuestión de que sabemos que tenemos un retraso intelectual, pero no sabemos la causa. El retraso intelectual tampoco es una enfermedad, es una consecuencia de algo de esto. La esperanza de Down antiguamente era mucho menor que ahora, de hecho siempre es casi unos 20 años menos que ahora. Estamos menos, la persona sin síndrome de Down está cerca de los 80, 60, el varón de Down, la mujer aproximadamente igual, un poco menos, no, perdón, la mujer un poco más, Down vive un poco más que el varón Down en promedio. Porque tienen muchas otras patologías asociadas, pero siempre fue más o menos una diferencia de 15 a 20 años menos de probabilidad de sobrevida. ¿Qué llamamos trisomía 21? Acá vamos a ver cuáles son las 3 formas de presentación de la enfermedad. La más frecuente es trisomía 21. El 21 del óvulo del espermatozoide no se separa como debiera, y cuando aparece, o sea, en vez de dividir, cuando se divide la célula en el gameto, es decir, en la célula espermatozoide o en la célula óvulo, para dejar solamente la mitad, es decir, de los 23 pares, dejar 23 de un lado y 23 del otro, y llevarse solamente 23 para poder conectarse con la célula del otro sexo, que también le va a traer 23, el cromosoma va a poner 23, el óvulo va a poner 23, uno de los dos, cuando se separa, en cambio de sacar de los 23 pares, que es la doble cadena de ADN, uno de ellos se lleva los 23, se lleva 24, se llama 23, pero también se lleva el otro, de la otra célula, y se lo lleva, está llevando un cromosoma más, y cuando cuando hacen contacto, se empieza a formar el bebé, la primera célula que se divide
ya tiene un cromosoma más. Ahora, esto no es siempre así, porque a veces esta división, esta separación y esta fractura en el primero, en vez, ahora lo vamos a ver, esta es la característica 1, por el cigoto, por al reproducirse e ir formando el feto, da como resultado celular igual, es así misma, es decir, con 47. ¿Por qué? Porque se unió un óvulo, por ejemplo, que tenía o un espermatozoide que tenía 23, se unieron con un óvulo o con un espermatozoide que tenía 23 más uno, más el otro que le sobraba. La translocación es otra forma. La translocación en realidad lo que sucede no es que hay un doble cromosoma completo del 21, sino que hay un segmento del 21, una parte, generalmente un fragmento, o puede ser muy grande también el fragmento de este 21, que se transloca, es decir, sale de su ubicación habitual y aparece generalmente pegado al 14. Es decir, se va hasta el cromosoma 14 y se pega al 14. ¿Por qué? No sabemos. Sí sabemos que cuando lo vemos a través de un mapa genético, vamos a ver estos cromosomas en forma de X con una patita más, que es la patita que le está sobrando de este cromosoma 21 que se fue al 14. ¿Y dónde la vamos a observar? Precisamente en el 14. Esta es una forma menos frecuente de reorganización, pero también aparece un triplicado, es decir, aparece una trisomía, un segmento más genético que no tendría que estar, en forma traslocada. Y esta última, que le decía que era la anterior, que es el mosaicismo, que es parecida a la primera, pero con un aspecto diferente. En realidad, en la trisomía, el óvulo y el espermatozoide sí ponen 23 cada uno. Pero después de que una vez que se juntan espermatozoide y óvulo y ya tienen toda la información para ese bebé y se empiezan a dividir, después de la primera o segunda división, acuérdense, si por ejemplo la primera, fíjense por ejemplo algo parecido. Mamá pone 23, papá pone 23, se juntan, se dividen esas primeras células que ya está completita, se divide, porque si ya estoy listo me voy a empezar a formar un bebé, una persona completamente distinta, con 23 características de mi mamá, con 23 características, perdón, con la característica me dio mi papá, con la característica de mi mamá, pero soy único, único, no existe otro igual que yo, y me empiezo a dividir. Y resulta que después de la primera división de una célula se hacen 2, de 2 se hacen 4, de 4 se hacen 16, 32, y después se van haciendo en forma, acuérdense de biología, se van dividiendo en forma exponencial, entonces rápidamente tenemos cientos de miles de células que ya empiezan a diferenciarse y cada uno a ocupar el lugar que después le va a tocar. Algunas serán piel, otras sistema nervioso, me imagino, se lo recuerdo yo como si ustedes no se acordaran, pero yo sé que ustedes lo estudiaron muy bien a esto. Algunas se van a dividir, algunas se van a empezar a especializar en tu piel, en tu cabello, en tu aparato digestivo, algunas se van a constituir como tus músculos, otros en tus orejas, etcétera. Pero ¿qué pasa si después de que ese óvulo y esa espermatozoide se juntan y la primera célula se divide en dos, pero esas dos, en vez de volverse a hacer, dividirse cada una y continuar con el proceso, cada una de ellas dice, no, ahora yo soy independiente tuya, tengo la misma carga genética tuya, soy exactamente igual a vos, pero ¿sabes qué? Yo me voy a apartar de vos y voy a continuar mi camino, que va a ser distinto al tuyo. Entonces, ¿qué vamos a tener? En vez de tener un bebé, vamos a tener dos, con la carga genética exactamente iguales. Son esos dos hermanitos gemelos que nacen exactamente iguales. Todas las características tienen iguales. En este caso lo que pasa es algo diferente. ¿Por qué? Porque no se va a separar en dos bebés distintos. Van a seguir siendo el mismo camino de un solo bebé. ¿Pero qué? La primera se divide y hace 23 pares para cada segunda célula que nace. Entre la segunda y la cuarta también
por ejemplo, entre la segunda y tercera división, también todas las células hacen una división de 23 pares cromosómicos, pero una se altera. Puede suceder en la primera división, en la segunda división, en la tercera división. A medida que más divisiones sin fallo haya, las consecuencias van a ser menores. A medida que, si ya es después de la primera división, las consecuencias van a ser mayores. ¿Por qué? Porque de esa primera célula van a ser una que tiene 23 pares cromosómicos y otra que tiene 23 más 1. Tiene una trisomía. Tiene el cromosoma extra del 21, del cromosoma 21. Y eso va a ser causante de su enfermedad. Bueno, como por algo que muy habitualmente le van a preguntar a ustedes como profesionales, sobre todo si ya ha habido antecedentes familiares o si ya esas personas son padres y ustedes ya han estado trabajando con sus hijos, y esto es una pregunta profesional que ustedes tienen que saber responder y que responderán según le dicta no solamente sus conocimientos, sino también su ética y su moral, que tiene que ver con, pero más que todo, si ustedes se basan en conocimientos, por eso tienen que estudiar más, le va a ser mucho más fácil responder. Que a ver, yo ya tengo una nena así, ¿qué hago ahora? ¿Cómo voy a tener otro? No. ¿Puedo saber antes de nacer si tiene o no? Sí, se hacen pruebas de screening. A ver si se las puse acá. Ahí está. Vamos a ver acá, ¿cómo se hacen esas pruebas de screening? ¿Cómo se hacen esas pruebas de estudio? Pueden ser antes de nacimiento a través de la amniocentesis, es decir, se saca líquido de las... se saca líquido amniótico, se estudia, o se hace de las vellosidades corónicas o de color umbilical, se hace una pequeña extracción, son todas maniobras con mucho cuidado para tratar de evitar problemáticas. Generalmente hay que esperar que crezca un poco, no se pueden hacer en las primeras semanas, hay que esperar un poco para que no traiga una consecuencia, una aguja en un cordón umbilical, por ejemplo, no traiga una consecuencia fatal para ese bebé. Se extraen células, se hace un mapeo cromosómico y ahí se puede ver si esa criatura está o no, tiene o no un síndrome o un déficit intelectual. Nunca vamos a poder saber qué grado, tampoco. Si está presente o no, podemos sospecharlo a través de este screening, podemos afirmarlo a través de este screening, sobre todo con mapeo, si nos da el mapeo que está sobrando un cromosoma, pero nunca vamos a ver las consecuencias que pueden tener el bebé. Una ecografía, una ecografía puede ser de sospecha, es decir, el ecografista está mirando y ve que la nuca es, la zona de la cabecita de la nuca es muy translúcida, es muy transparente, te va a decir, mamá, todo viene bien, pero tenés que hacerte un estudio cromosómico de la vellosidad del cordón, y por supuesto al momento del parto va a haber dos cosas en el momento del nacimiento. El médico lo va a sospechar por la clínica, porque vamos a ver que van a ser con características diferentes, y por supuesto también le pueden hacer un estudio, un pinchancito con una gotita de sangre y ya se puede hacer un estudio cromosómico. La mujer, si sobrepasa los 35 años, a medida que empieza a alejarse de los 35 años, más difícil y más problemático es fíjense en acá, fíjense qué diferencia impresionante. Una mujer en edad fértil entre los 15 y 19 y hasta los 24 años, o mejor, hasta los casi 30 años, hay una posibilidad entre 1250 o una posibilidad entre 1100. Fíjense, hasta los 30 años. O sea, prácticamente 1250, 1100 es una posibilidad muy baja. Nos acercamos a una posibilidad un poquito mayor entre los 30 y los 35, donde ya empezamos a bajar de una en 1200 a una en 1900, o cuando nos acercamos a 35, una en 350. Fíjense en qué importante y qué, perdonen un segundito, qué importante y qué bajo que es. Un segundito y ya voy a estar con ustedes de vuelta. Disculpen la interrupción, espero que esto siga bien, no conozco bien cómo se maneja esto. Entonces, vamos a ver, si tenés una edad en edad fértil hasta los 30 años, tenés una posibilidad
de una en 1100 nacimientos de tener una problemática o un complejo de Down. Pero si ya tenés 35 años, tenés una posibilidad en 350 embarazos y fíjense que si llegamos de 35 nos vamos a cerca de 40, ya la posibilidad baja 1 cada 100. O sea, y cuanto más llega a los 42, 43 años, inclusive llega a ser menor, acá dice 1 en 50 a los 44, 45 años, o 1 cada 25 nacimientos. La tasa de probabilidades es muchísimo más alta después que se superan los 35, sobre todo los 40 años, la tasa de probabilidades de tener una criatura con Down. Bueno, vamos a ver, por eso también se da estas cuestiones que tienen que ver con cuestiones sociales. O sea, si un hermanito tienes una persona nace con Down, ¿qué le digo a la madre? Fíjate, porque si te ha pasado alguna vez, en la realidad la posibilidad de que tenga otro hermanito es muy muy baja, salvo considerando la edad. No me van a considerar la edad. O sea, hablemos de dos personas jóvenes, de una persona joven que ha tenido una criatura y después quiere tener otra. La probabilidad es muy baja, casi un 90% de que no tenga consecuencias. Ahora, muy frecuentemente una madre o unos padres cuando han tenido Down les cuesta muchísimo buscar un hermano. Por eso generalmente los chiquitos que tienen Down, que tienen hermanos, no han sido los primerizos, o sea, han sido segundo, tercero, cuarto nacimiento. Fíjense en el que es primer nacimiento, generalmente muy bajo, tener un hermano o no tener hermanos es lo más frecuente. O tener un hermano o dos como mucho. Sin embargo, los que tienen muchos hermanos son porque no han sido los primerizos, sino los chicos que han nacido en nacimientos posteriores, inclusive coincidente con la edad de la madre también. Los más grandes son, ya han tenido varios hijos y por ahí el riesgo de probabilidad de venir un Down es mayor. ¿Qué alteraciones le dijimos antes que pueden nacer por este déficit, por esa alteración genética pueden nacer también con otro tipo de enfermedades? ¿Cuáles son las más frecuentes? Alteraciones visuales, van a utilizar lentes o van a tener cataratas muy jóvenes o problemitas visuales muy jóvenes o diplopía, es decir, un ojito con leve desviación, le va a costar enfocar. Las cardiopatías son muy frecuentes también, acá las vemos a las dos principales, cardiopatías, problemas visuales. Las cardiopatías pueden ser de alteraciones muy leves o hasta otras graves como una tetralogía de Fallot, una falla de las válvulas, un mal nacimiento de la arteria aorta y de los vasos pulmonares, una dectrocardia. Alteraciones valvulares suelen ser más frecuentes, es decir, alteraciones leves, alteraciones graves que modifican mucho la calidad y sobre todo la posibilidad de sobrevivir. Hipotiroidismo es muy frecuente, los problemas auditivos como la hipoacusia, después problemitas de conducta, apnea, WES, alteraciones motrices por algunos desórdenes convulsivos es baja la probabilidad, pero suelen estar también la diabetes u otros. Fíjense que tanto el hipotiroidismo como diabetes, alteraciones hormonales pueden aparecer frecuentemente. Esto también influye en la probabilidad de sobrevida. Déjenme ver un poquito acá. Concurren acá a nivel social. ¿Qué pasa con esto? Estos son estudios argentinos, están muy bien hechos, me gustaron, por eso se los mostré. ¿Qué pasa con el tema de la educación? Los temas psicopedagogos también tienen que ver. Estos son datos más actuales. Fíjense cómo ya el 50% prácticamente de los chiquitos estos están con maestra integradora, perdón, van a un establecimiento educativo común, el 70% de ellos ya con maestra integradora, casi un 30% sin maestra integradora. Hay un 25 que va a un colegio especial. Eso también depende mucho no solo de las cuestiones sociales, sino del grado de déficit que tenga cognitivo. Este tema no lo conozco tanto, pero sí, no sé por qué se me ha
corrido del lugar. Ahí está. Este tema no lo conozco mucho, pero no sé por qué este tema de la matriculación especial, a qué o por qué piden matriculaciones especiales. Eh, Porque después también esto también va a estar en una cuestión que también es muy polémica, si eso ustedes tienen que trabajarlo mucho con los padres. Si mi hijo le dieron el título, ¿por qué mi hijo no puede? Porque no, ustedes pueden pedirle, pueden exigirle. El tema es que si ustedes ya saben como profesionales que ese chico no va a tener, que le va a ser sumamente dificultoso, que se va a sentir sumamente frustrado, si se los pone exigencias muy altas, si su déficit cognitivo es moderado, no sé, por más título que le dé un instituto escolar, no lo habilita para, no le va a dar la posibilidad real. Lo único que va a hacer es hacerlo sufrir. Entonces, por eso hay tantas probabilidades y tantas para que tenga una buena vida, dependiendo de si es leve, moderado, leve. Por eso lo vamos a ver después. Ya lo tendrían que haber visto ustedes cuando vean déficit cognitivo, como un leve puede fácilmente poder alcanzar una cierta independencia en su trabajo, un trabajo u un oficio, va a poder conseguir o un trabajo de baja responsabilidad, eh, eh, puede tener una pareja, puede manejarse bien. Sin embargo, sobre todo con trabajo previo durante su infancia, su niñez, de estimulación, etcétera, etcétera. Escuelas con maestra integradora si lo necesita, etcétera, etcétera. Pero un moderado no le podemos pedir lo mismo, o no podemos esperar lo mismo. O grave, mucho menos. Grave y profundo, muchísimo menos. Entonces, ¿a quién decimos, miren papá, para usted mejor un establecimiento educativo especial? ¿Para quién le decimos no? Su hijo puede ir a un establecimiento educativo común, pero va a necesitar una maestra integradora. Eso es muy importante, hacer un buen análisis, con test, con estudio, con observación, porque se están jugando lo que va a ser el futuro de esa persona. Entonces, este, es tan erróneo, tan malo no mandarlo a un lugar y hacerle exigencias a una persona que podría llegar a responder bien, como si es tan grave como mandar a uno que no va a responder bien, que sabemos no va a responder, mandar a una escuela que le va a pedir un nivel de exigencia moderado o alto. Las dos cosas son graves. Bueno, acá vemos acá cuáles son los que habitualmente están. Fíjense en qué diferencia también esto, me llamó a mí la atención, esto es acá en Argentina. Cómo hay un nivel de establecimientos públicos y un nivel de establecimiento privado. ¿Por qué el privado lo acepta más? ¿O por qué se busca más el privado? Vayan buscando ustedes respuestas. Si alguna vez tenemos la posibilidad de hacer una discusión que esta maldita cuarentena no nos deja ver, es para ir pensando por qué en Argentina los padres con chicos con Down, y en realidad con todos los que tienen déficit cognitivo de una causa u otra, eh, terminan en escuelas privadas. ¿Y por qué las escuelas privadas dicen sí y no? Algunas públicas dicen no, o son más precavidas no sé si precavidas, pero ponen más escollos. ¿Cuáles pueden llegar a leer y a escribir? Todo va a depender del grado. Dijimos que generalmente son leves y moderados, pero también los hay graves y los hay profundos. Antiguamente se los hablaba, se los dividía leve y moderado, como educables, grave y profundo como adiestrables. Y en realidad es un término que estaba aplicado porque podíamos esperar cierta escolaridad del leve, sobre todo, y el moderado, pero sobre todo el leve, educable. Mientras que el grave y profundo había que enseñarle las cuestiones más básicas que tenían que ver con las cuestiones de cuidados domésticos, aspectos de higiene personal, de conductas, de asistirse solo para la alimentación, en fin, cosas que algunos ni siquiera eso se puede conseguir, sino que son completamente dependientes de terceros.
mientras que un leve es mucho más independiente. Por eso parte de esto tiene que ver con, acuérdense, un leve puede escribir, esto ya lo tendría que saber, pero un leve puede escribir y leer con bastante riqueza, eh, siempre y cuando no se ponga en una cuestión abstracta sumamente profunda o una cuestión matemática estricta, porque ahí el cálculo por ahí le va a costar más, o las cuestiones abstractas le van a costar más. Un moderado te vas a leer y escribir nombre, apellido, alguna dirección, alguna cosa cortita, generalmente son las cosas que más se repiten para que pueda tener cierta destreza por si sale algún día y se pierde. Va a poder leer y escribir eso y no va a poder leer y escribir otra cosa. Algún cartel leerá o escribirá, perdón, leerá nombre y apellido, direcciones, cosas básicas, no van a poder escribir otra cosa. Bien, y un grave y un profundo, no esperen nada de eso. Ministerios, a los ministerios, si concurre algún ministerio, programas o instituciones dependientes del ministerio. Fíjense, centro educativo terapéutico muy poco, aprestamiento laboral no, centro de días poco también, pero deberían ser más. El tema de la repetencia, uy, esto es toda una historia. ¿Por qué la repetencia? ¿La repetencia ayuda, no ayuda? No, sí. Los que han terminado y han terminado mejor, por ahí han tenido que hacer repetencia. Lo han fortalecido porque se lo ha estimulado más, porque le ha dado tiempo suficiente a poder tener el acceso a cierta cognición que si no repetía y pasaba de largo, por ahí lo sumaba a un cuadro hasta depresivo grave porque se veían en un nuevo año, pasaste, qué alegría, qué bien, sí, pero tiene que afectar todo un conocimiento nuevo que no puede sostener porque no puedo sostener el del año anterior, y un sufrimiento que muchas veces termina con la ausencia escolar, Entonces, por eso sí el tema de la repetencia y del beneficio del tema de la repetencia. Hay quien te va a decir que no, que es una barbaridad, que eso es, que es segregarlo, que es diferenciarlo. Yo prefiero que salgan contentos y con algo de conocimiento y no con un papel en la mano que les diga que terminaron y que no les sirva para nada. Pero bueno, son pensamientos, por eso son cosas para trabajar en clase, no así en forma virtual. Esto, la verdad que odio este sistema virtual, lo odio. El tema de las elecciones, sí, el síndrome de Down, eligiendo. Ahora, yo le pregunto esto, ¿quién eligió? ¿Eligió el chico con Down o eligió quien lo representa? Porque tampoco puede entrar solo si el Down, si el grado de debilidad es muy grande, no puede entrar solo. Si no, estamos hablando que no sabe ni leer. Bueno, estas cuestiones. Eso es Argentina, esto es todo de Argentina. Trabajó, a ver qué pusimos, 72%, mayor de 18 votar. Sí, trabaja o trabajó formalmente alguna vez. No, también el leve va a ser el que más probabilidad de trabajo va a tener. En forma independiente, el ya moderado generalmente va a ser, si consigue el trabajo, va a ser o por la ley de protección, el trabajo de baja, de muy baja responsabilidad, trabajo repetitivo, generalmente, acuérdense acá, más que todo los talleres, trabajo en talleres supervisados. Acuérdense siempre de ver bien cuáles son las actividades que necesitan y cuál es el grado de débil, en este caso, cuál de los síndromes de Down necesita ayuda, cuál necesita supervisión, que son dos cosas completamente diferentes. Ayuda o aquellos que son dependientes de un tercero en cosas básicas como su higiene personal, como la administración de su comida, cómo conseguir alimentos y abrigo en su vida, y aquellos que se necesitan solamente supervisión, generalmente leve, moderado y hasta leve, si funciona bien. Funciona quiere decir que tengo un buen poder de adaptación,
por ahí el leve no necesita tampoco supervisión, pero sí el moderado va a necesitar supervisión, porque por eso el leve es generalmente independiente, el moderado es con talleres de trabajo especializados, es decir, talleres que son supervisados. El moderado y el grave ya son generalmente más que supervisados, muchas tareas son supervisadas porque no se le pueden dar cosas de riesgo, elementos de riesgo que se pueda cortar, pinchar, etcétera, y con ayuda, porque hay muchas cosas que van a necesitar ayuda para poder completarla, inclusive en sus necesidades básicas. Un leve puede llegar a necesitar cierta supervisión. ¿Saben cuándo? Si tiene dificultades a nivel cognitivo, si tiene muchas propiedades o tiene herencias, generalmente siempre de un familiar que va a supervisar, que va a ser esa persona, le va a decir: hermano, quiero vender esto, quiero comprar, ¿te parece que está bien o te parece que está mal? Simplemente con una idea de protección. Después las consecuencias pueden ser otras, pero generalmente siempre es con una idea de protección, de que esa persona no caiga en un equívoco, pierda, o sea tildado, o sea timado, o sea este, eh, engañado, pero ya si no, ni siquiera eso. Las expresiones fenotípicas, acá lo que vamos a ver es cuáles son las expresiones físicas, que los aspectos físicos. ¿Por qué se lo llamaba mongoloide, idiosia? Mongoloide se lo llamaba, fíjense en idiosia, mongoloide o mongolismo. Si yo no me equivoco, ustedes me pueden corregir porque no tengo ganas de buscarlo ahora. El idiota era generalmente aquella persona que se le daba ese título a la persona que se interesaba poco por los demás. No era tampoco un término en sus orígenes que tuviera que ver con una cuestión cognitiva, sino que mostraba poco interés por las cuestiones de la población, de la vecindad, de sus compañeros, y era mal visto porque eh, esto era un indicio de que algo no estaba bien. Siempre debía ser primero la patria, la gente, la comunidad. Esto estoy hablando de la época de los griegos, o sea, no de la sociedad griega, a quienes llamaban de esa manera. Sin embargo, bueno, no olvidémonos de ese término, sí concentremos en el tema mongoloide. Y diosa mongólica era porque eran similares a los mongólicos, es decir, a los este, deriva del mongol, que es la similitudes con rasgos de los originarios de Mongolia. Si ustedes ven un nativo de Mongolia, van a ver cómo su cara es redonda, cómo tiene cierta tez amarilla, cómo ven los ojitos, la hendidura de los ojos, los rasgos de los ojos es muy característica, con la hendidura hacia adentro, muy pronunciada. No era para nada despectivo. Hoy decir mongólico es un término que está hasta podrías tener dificultades con la ley. Por eso les digo, los, lo malo de las palabras no están en las palabras ni en sus orígenes, están en las interpretaciones que se le dieron y sobre todo en la forma que se las dice. Y no es modificar el idioma lo que tenemos que modificar es la actitud, ¿no? La conciencia. ¿Cuáles son estas características comunes? Aspecto aplanado de la cara, van a ver que todos los chiquitos tienen carita aplanada, frente alta y ancha, la cabeza más pequeña proporcionalmente. ¿A qué llamamos cabeza pequeña? Acuérdense que hablamos siempre de microcefalia o macrocefalia. Si el perímetro craneal, es decir, esa medida que se saca entre el cérvix, que es el puntito bien detrás de la cabecita, que se toca como un sobrehuesito el cérvix, y el punto más extremo de la frente, sale esa circunferencia, esa medida, que generalmente el pediatra la va a hacer hasta con un metro de estos comunes de costurera, lo va a medir y va a sacar una medida que según la tabulación, es decir, hay ya tablas que te dicen cuánto es el perímetro, cuánto es la medida que estamos esperando para esa edad. Si vemos que está por debajo de lo esperado, decimos que es una microcefalia y algún defecto, algún problema hay que está llevando que su cabecita sea más pequeña. Hay muchas patologías que traen microcefalia, como hay otras tantas que traen macrocefalia, es decir, el tamaño de la cabeza está desproporcionalmente grande para lo que tenemos que esperar.
Por supuesto, el ejemplo más frecuente de macrocefalia puede ser la hidrocefalia, la acumulación de líquido, donde el volumen de la cabecita empieza a aumentar en forma inmensa, debido a que estos huesitos no están pegaditos entre sí todavía está la moliera, que es el puntito donde se juntan los huesitos frontales, parietales, y temporales acá en la cabecita, perdón, frontales, parietales, haciendo un lugar blandito. Si ustedes tocan la cabecita de un bebé, un lugar blandito, hay que tener cuidado porque es realmente muy blandito. Pero eso nos habla que los huesitos han nacido sin pegarse entre sí, para que pueda pasar la cabecita por el canal del parto. Vieron que cuando nace con la cabecita largona. Nunca un bebé es lindo, siempre decimos que son lindos porque son nuestros, pero en realidad tienen la cabeza así alargada. Y después con los días se empieza a deshinchar, se empieza a poner cada huesito en su lugar y se empiezan a soldar. Pero esto va a llevar varios meses. Si por algún problemita esta cabecita empieza a juntar más líquido del que tiene que juntar, líquido cefalorraquídeo, se va a producir una hidrocefalia. No va a aumentar la presión, lo cual va a ser bueno porque el cerebro va a sufrir menos, pero sí va a aumentar el tamaño. Pero en este caso lo que da es microcefalia. Generalmente no da tanta microcefalia, hay muchas patologías. Generalmente la cabecita del chico con Down es más o menos dentro de las proporciones normales. La inclinación de los ojos hacia abajo, la hendidura con una pequeña rendija, vemos como si tuviera un pequeño parpadito en el ángulo interno, la nariz pequeña, las orejas pequeñas, las orejas de implantación más baja, boca pequeña. Generalmente la boca pequeña se acompaña de una lengua saliente, que parece que fuera que la lengua es inmensa, perdón. Y no es tanto que la lengua sea inmensa, sino que no es tanto que la lengua sea inmensa, sino que la boquita es pequeña, sobre todo la mandíbula inferior, es muy pequeña. Cuello corto, brazos y piernas cortas, dedos cortos en los pies, amplios. Estos son algunos de los, vayan leyéndolo, estos son algunos de los beneficios. Perdón, ya vengo, un segundo. Estas son algunas de las características que le contaba que los médicos ven cuando nace, sobre todo estas acá: pobre tono muscular, hipotonía muscular. El músculo es como un flancito, nacen como, a veces producto también de la grave hipotiroidismo que tienen. Las articulaciones flojas, parecen todos flojitos. Vieron que cuando nace una criatura, habrán visto que le pega, el doctor lo hace reaccionar, para que tenga esa primera inspiración, para que pase de la oxigenación a través del cordón umbilical, pase a la oxigenación de los pulmones, expande esos pulmones que estaban colapsados en el medio acuoso dentro del útero de la madre, dentro del líquido amniótico, lo expande con ese golpe, todo el chico agarra y contrae los músculos, pega un grito, un tono muscular fuerte. Eso habla de una buena. Estos chiquitos nacen como si fueran flancitos, o sea, las articulaciones flojas, tienen poca reactividad, son hiporreactivos a los estímulos. Y ahora vamos a ver la última radiografía, la última, que es una serie de fotografías. Acá está, donde vamos a poder ver esta característica. Acá prognatismo, acá vemos como le decíamos la mandíbula chiquitita detrás, de abajo, la lengua que parece es grande, saliente, la hendidura de los ojitos hacia adentro que vemos acá en el dibujo, con los ojos como chinescos, perdón, naricita pequeña esto se llama nariz como silla de montar. No es la única causa del síndrome de Down, hay otras patologías que también traen la nariz en sillita de montar. Fíjense que es bien achatadita, aplanadita. Esta criatura se nota que tiene una mandíbula mayor, pero sí la hendidura de los ojitos, las hendiduras palpebrales mucho más grandes, como fíjense, siempre suelen tener un tono muy afectivo. Es una diferencia con otros tipos de síndromes, que el tono afectivo de los chicos con Down suele ser muy cariñoso, muy dado. Es raro que se pongan mal, sí reaccionen muy mal si están bajo estímulos de dolor o alguna situación que no puedan resolver, puedan
responden en forma violenta, pero no es lo característico. Los característicos tienen un humor muy afable, muy dado, siempre muy positivos, muy afectivos, te van a estirar los brazos, aunque no te conozcan, te van a estirar los brazos para que los abraces enseguida. Acá vemos una característica de cómo sobra un cromosoma. Acá vemos las tres presentaciones. El cromosoma, eh, la trisomía que dijimos, que sobra un cromosoma, el mosaicismo, pero me cacho en Ceuta, no sé por qué, si me pasa esto y alguien que me enseñe un poco más a manejar una computadora, porque yo estoy perdiendo la paciencia. Este es el mosaicismo. Esta es la trisonomía, un cromosoma más en el 21. Esta es cuando el mosaicismo, esta es la que se va en el 14, se raja y se va al otro cromosoma, pero no está bien dibujado, le faltaría una patita. Y esta, porque si no sería muy parecido a los dos. Esta supongo que tiene que haber sido la que decía, donde la patología lo que sucede es que hay una primera división con un cromosoma entero sano y una segunda división con un cromosoma patológico, en donde las divisiones posteriores dentro de la embriogénesis van a dar, de un lado, una serie de hijos de esta célula que va a ser patológica y una serie, dentro de una misma persona, de la misma criatura, una serie de células hijas de esta célula que van a ser normales. Entonces ahí se produce la patología. Fíjense que la implantación de las orejitas bajas, que decíamos antes, la hendidura papilar acá se ve bien, inclusive algunos dibujitos nos van a mostrar que el iris es particular. Pueden llegar a tener esto que son como unas pequeñas cribas en la lengua. Acá van a ver que fíjense en esta orejita es perfecta, generalmente es uno de los que tienen mejor las orejitas, pero suelen estar la puntita, como la puntita medio para afuera, pero las orejitas suelen ser de implantación baja, pero buena forma. Lo que sí va, esto es más característico en otras patologías. La separación de los dedos entre el primero y el segundo generalmente que se da más una separación muy pronunciada. Y la otra, bueno, esta es lo que se llama pliegue simiesco. Fíjense en acá aparece un solo pliegue, se llama pliegue simiesco porque es una característica que compartimos con algunos, perdón, con las cuestiones estas de los simios. Bueno, traten de tomar estas características como fundamentales. Para todas las patologías que vamos a ver se aplica siempre la misma ley que tiene que ver con, más allá de las características o de los planteos que nos puede llevar cada una de las enfermedades o síndromes a tener que enfrentar un cuadro distinto que otro, siempre hay un grado de déficit intelectual presente que es el que nos va a guiar a ver cuáles son las estrategias que vamos a necesitar, qué es lo que más va a necesitar reformar y si va a ser de alguna manera, después de un tiempo de trabajo, porque esto no se, para que sea predictivo el que ustedes conozcan bien cuál es el grado de déficit cognitivo, también van a tener que esperar a ver cómo reacciona esta persona a la estimulación temprana y a las aplicaciones terapéuticas que establezcan. Porque si establece responde bien, el pronóstico va a ser mejor. Si no responde bien, el pronóstico no va a ser tan bueno. Así que bueno, a estudiar y espero que pronto termine la cuarentena. Un abrazo, nos vemos, hasta luego.